déjenme continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada. En la clase pasada vimos un ejemplo en el cual mis ecuaciones de aceleración, mis ecuaciones de velocidad y mis ecuaciones de aceleración eran funciones de todo un cúmulo de variables. Déjenme ponerles cuál es la ecuación que habíamos puesto. ¿Sí? Eran estas ecuaciones. ¿Sí? Yo estaba que aquí lo estoy poniendo para 3 dimensiones. Dense cuenta que la aceleración en X es función de todas las velocidades, tanto en X como Y como en Z, como de todas las posiciones y del tiempo. La aceleración en Y, también exactamente la misma situación, y la aceleración en Z, exactamente la misma situación. Ya vimos que no podía esperar mucho de encontrar resultados de manera teórica. Entonces, ahora voy a analizar casos en los cuales es mucho más sencillo hacer eso. Déjenme decirles qué es lo que pretendemos hacer. De pronto no quiere se desconectó mi mouse. Déjenme cambiarlo de... Ahora sí. Bueno, entonces, ahora los casos que voy a analizar van a ser casos un poquito más sencillos, ¿sí? Y todavía estos probablemente sean más complicados que los que voy a hacer. Aquí voy a suponer en 2 dimensiones, este sería el caso más general, en donde la aceleración en X es función tanto de la velocidad en X como en Y, como de la posición en X y Y y del tiempo. Y lo mismo para la aceleración en Y. ¿Sí? Ahora, el caso que voy a analizar de forma más sencilla va a ser este, en el cual la aceleración en X es solo función de la velocidad en X, de la posición en X y del tiempo. ¿Sí? Y la aceleración en Y es función de la velocidad en Y, de la posición en Y y del tiempo. Dense cuenta que si tengo esa situación, lo único que tendré que hacer es hacer 2 integraciones, es decir, resolver 2 problemas semejantes a los que resolví al inicio de la clase. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, eso es teóricamente lo que voy a hacer. En la práctica voy a hacer todavía algo mucho más sencillo. En la práctica lo que voy a hacer, voy a analizar, en la clase de hoy quiero dedicarla a hacer eso, el problema del tiro parabólico. ¿Sí? El problema del tiro parabólico, ahorita lo estoy poniendo en estas... Déjenme cambiarlo un poquito de la forma que está escrito aquí, para ponerlo en la forma más general posible, porque después le voy a pasar un archivo Adams, perdón, no Adams, sino Maple, que resuelve ese tipo de situaciones y que vamos a usar para hacer unas prácticas del laboratorio de física. ¿Ok? Entonces, eventualmente voy a llegar a esta situación, pero primero quiero hacerlo de la forma más general posible. La figura que tendría que usar sería una figura como esta que tengo aquí. Déjenme mostrárselas. Déjenme reducir esto. Okay. Esa sería más o menos como la figura que quiero hacer. ¿Sí? Desafortunadamente mis letras no se ven muy bien. Este es mi origen de mi sistema coordenado. Este es mi eje X. Este es mi eje Y, ¿sí? Y estoy suponiendo que el punto de disparo tiene por coordenadas ROX y ROY, ¿sí? Que la velocidad de disparo, esta que está allí, tiene como magnitud B0, y que este ángulo que está aquí, déjenme nomás escribirlo, es θ0, o θ simplemente, bueno, θ0, vamos a ponerle θ0, ¿ok? ¿Claro? Si esto es tiro parabólico, dense cuenta que la aceleración, tengo la aceleración de la gravedad, es lo único que tengo, ¿sí? Y a partir de eso voy a encontrar todas las situaciones del movimiento del tiro parabólico. Hay una gran variedad de posibles situaciones. Dense cuenta, por ejemplo, aquí estoy suponiendo que mi punto de disparo está por arriba del plano en el cual va a caer el proyectil. Piensen, por ejemplo, que una situación bélica, pues usualmente los cañones se sitúan en las alturas, porque eso les permite tener primero una mayor visión del lugar que van a bombardear y segundo lugar, permitir incrementar el alcance. ¿Okay? Pero hay muchas variaciones. Por ejemplo, aquí estoy suponiendo que esto es un plano. Podría ser un plano que tuviera una cierta inclinación hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? O sea, hay tantas posibles variantes que es imposible analizarlas todas. ¿Sí? Lo que voy a hacer va a ser analizar esto como si fuera el ejemplo más
más común. Déjenme ver de cuáles tengo. El verde se ve bien, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme ver a ver si los verdes casi nunca los uso. Entonces creo que es donde puedo tener mejores implementos. Porque estoy descartando los que no tengo. Los que ya no me están funcionando. Ok. Entonces, todo lo voy a hacer con cálculo vectorial. ¿Ok? Empezaría diciendo, entonces, la aceleración, vamos a ponerlo así, debería ser igual a menos G por J. ¿Ok? ¿Claro? Eso significa que, como ya estoy poniendo menos G, significa que a la hora que sustituyera el valor de G vendría siendo igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o bien G vendría siendo igual a 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Dense cuenta que estos valores son valores nominales. A la hora que hagamos la práctica del laboratorio de física, vamos a tener que calcular cuál es la aceleración de la gravedad propia de Salamanca. La aceleración de la gravedad propia de Salamanca creo que es del orden como de 9.79, 9.77. ¿Ok? Hay una gráfica o puede también haber una ecuación que les dice el valor aproximado de la gravedad en términos de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, esa es mi ecuación de aceleración. ¿Cuáles van a ser mis condiciones iniciales? Mis condiciones iniciales van a ser las siguientes. Primeramente tendría que para t igual a 0, el vector de velocidad, dense cuenta, si la velocidad de disparo, la velocidad inicial de disparo es de 0, y mi ángulo de inclinación del disparo es de 0, entonces significaría que el valor de la velocidad para t igual a 0, vamos a ponerlo aquí, vendría siendo b0 por el coseno de θ 0 en i. Y más B0 por el seno de θ0 en J. ¿Me recuerdan? Sí. Bueno. Y también, para t igual a 0, el vector de posición para el tiempo t igual a 0, dense cuenta, tendría dado por, este sería R0X y R0Y. ¿Ok? Entonces diría que esto sería R0X en I más R0Y en J. ¿Okay? Eso es todo mis datos. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a primero encontrar cuáles son las ecuaciones de velocidad y de posición de la partícula. ¿Sí? Y a partir de ello voy a poder encontrar un sinnúmero de diferentes problemas. ¿Está claro? Vamos así. Mi primera etapa va a ser encontrar las ecuaciones de movimiento de la partícula. ¿Cómo le voy a hacer? Integrando. ¿Sí? Sé que la aceleración no es otra cosa más que la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, y esto vendría siendo igual a menos G por J. ¿Sí? Entonces eso significaría que la derivada del vector velocidad vendría siendo igual a menos G por J diferencial de tiempo. ¿Ok? Integro ambos lados. ¿Sí? Esto me quedaría que la velocidad por función del tiempo vendría siendo igual a menos GT por J. ¿Sí? Más una constante de integración que forzosamente es también un vector. ¿Claro? ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar esa constante de integración? Pues sustituyendo mis condiciones iniciales. ¿Qué me dice? Me dice que B0 por el coseno de θ0 por I más B0 por el seno de θ0 por J, y esto no es otra cosa más que la velocidad para el tiempo t igual a 0, va a ser igual a menos g por 0 por j más 6 y 0. ¿Ok? Evidentemente esto cancela. ¿Qué me dice? Que mi vector C1, mi constante de integración vectorial,
viene siendo igual a B0 por el coseno de teta 0 en I más B0 por el seno de teta 0 en J. ¿Ok? ¿Sí? Si sustituyo esas condiciones iniciales, en mi ecuación de velocidad me quedaría que la ecuación de velocidad con respecto al tiempo vendría siendo igual a B0 por el coseno de teta 0 en I, y aquí me quedaría más B0 por el seno de teta 0 menos G por T sin J. ¿Sí? Esta ecuación, déjenme ponerla en el protocolo, es una ecuación lo suficientemente importante como para que la distinga. ¿Okay? Esta sería la ecuación que me diría cómo es la velocidad de la partícula para cualquier instante del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Todavía, pues voy a seguir integrando. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo que el vector de posición, perdón, voy a tener que mi vector de velocidad no es otra cosa más que la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Y que va a venir dado en este caso por esta expresión. Bueno, déjenme escribirlo otra vez. B0 por el coseno de teta 0 en I más B0 por el seno de teta 0 menos GT en J. ¿Ok? ¿Sí? Integro. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Que mi diferencial de R vendría siendo igual. Vamos a ver B0 por el coseno de teta 0 en I más B0 por el seno de teta 0 menos GT en J. ¿Sí? Por diferencial de tiempo. Bueno, esto tiene que poner paréntesis. ¿Ok? Aquí es paréntesis. Bueno, después de eso, integro a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Y déjenme empezarlo aquí. ¿Qué me diría? Diría que el vector de posición con respecto al tiempo vendría siendo igual a B0 por el coseno de teta 0 por T en I, ¿sí? Más B0 por el seno de teta 0 por T menos 1 medio de GT cuadrado en J, más una constante de integración que sería 6 decididos. ¿Sí? ¿Cómo voy a contar esa constante de integración? Pues midiendo la condición inicial respecto a la posición. ¿Verdad? ¿Qué me va a decir? R0x en I más R0y en J, que no es otra cosa más que el vector de posición con tiempo t igual a 0 va a ser igual a B0 por el coseno de teta 0 por 0 en I más B0 por el seno de teta 0 por 0 menos 1 medio de G por 0 al cuadrado. Todo esto más una constante sin decir. Evidentemente, esto cancela, esto también cancela. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me dice que C índice 2 pues va a ser este. Si lo sustituyo, bueno, déjenme poner. Mi condición va a ser que el vector C índice 2 va a ser R0x en I más R0y en J. Eso se me olvidó escribirlo aquí, pero yo creo que es... No, aquí está. Qué bueno, sí está escrito. ¿Sí? Ahora, una vez que sustituyo C índice 2, voy a obtener la ecuación de movimiento de la partícula. R de T va a ser igual a R0x más B0 por el coseno de teta 0 por T en I. ¿Sí? Más R0y más B0 por el seno de teta 0 por T menos 1 medio de G por T cuadrado. ¿Ok? Y esto sería en J. ¿Ok? Nuevamente, esta ecuación es lo suficientemente importante como para señalarla. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta, estas dos ecuaciones, la de velocidad y la de posición, me dicen cuál es el movimiento de la partícula sujeta
Yo creo que ustedes recordarán de sus clases de física en preparatoria que usualmente decían que giro parabólico era una combinación de un movimiento uniforme en la dirección horizontal y se cuenta. El movimiento en la dirección horizontal es a velocidad constante. ¿Okay? Aquí está, es velocidad constante. ¿Sí? Y tienen un movimiento uniformemente acelerado en la dirección Y. ¿Por qué? Porque mi aceleración es constante en la dirección Y. ¿Claro? ¿No les dijeron eso en sus clases de física? Sí. Bueno, lo único que están haciendo es que estamos aprendiendo de una forma, yo supongo, un poquito más sistemática, ¿sí? Más general y usando herramientas matemáticas más apropiadas para el nivel en el cual ustedes se encuentran. ¿Sí? Esta sería la primera parte, la determinación de las ecuaciones de movimiento de la partícula. Sería una, si me está apuntando cómo se separan las clases, eso sería una parte. ¿Okay? Bueno, ahora, a partir de allí voy a tener un gran cúmulo de diferentes problemas que puedo analizar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería? Déjenme usar otro color para indicarlo. ¿Sí? Uno de los problemas que podría analizar es, déjenme ponerlo, problema 1. ¿Sí? Uno de estos problemas sería, ¿cuál? Esto ya no funcionó. Déjenme cambiarlo a otro. ¿Sí? ¿Cuál es la altura máxima que obtiene la partícula? También yo lo tengo que dejar. ¿Okay? Y se dan cuenta, es decir, en el dibujo, déjenme ver si puedo bajar un poco este dibujo. Lo que quisiera obtener, no me puedo notar más. Déjenme entonces reducir. ¿Sí? Okay. Ya se ve dentro, todavía no. Déjenme decirlo. ¿Sí? Mi pregunta sería, ¿cuál es esta altura máxima que tiene la partícula? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Okay? Ese es el primer problema que quisiera obtener. ¿Cómo se imaginan que tendría que hacerlo? Maximizando la función. ¿Mandé? Maximizando la función. Tengo que hacer tiene que ser más específico. ¿Qué ¿Qué velocidad? Lo que tengo que hacer es determinar para qué valor de tiempo la velocidad en y se hace cero. ¿Ok? ¿Está claro? Y si la velocidad de y se hace cero significa que ya no va a subir nada más. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿sí? Determinar el tiempo para el cual BY, la función del tiempo, es igual a 0. Se me ha olvidado decir cuál sería BY. Vamos a ponerlo aquí. Esto que tengo aquí vendría siendo BY. Como función del tiempo. ¿Sí? Esto vendría siendo BX como función del tiempo y es constante. ¿Sí? Esto que tengo aquí sería RX como función del tiempo y esto que tengo acá sería RY como función del tiempo. ¿Sí? ¿Claro? Voy a hacerme esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa que tengo que resolver esta ecuación? Digo que B0 por el seno de θ 0 menos GT va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso significa que el tiempo va a ser igual a B0 por el seno de θ 0 entre G. ¿Ok? ¿Ok? ¿Claro? Dense cuenta que esto me da un tiempo positivo. Es una cosa que también es importante, es que en cierta forma mis ecuaciones de movimiento presuponen que el tiempo es P mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, antes de P igual a 0, mi proyectil no se ha disparado,
entonces no es, los resultados no tienen ningún significado físico para valores de tiempo menores que C. Algebraicamente pueden encontrar resultados que digan que son menores de C, negativos, pero físicamente no tendrían ningún significado. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, aquí me puedo dar, evidentemente B0 va a ser positivo, a menos de que el que dispara el cañón quiera suicidarse, B0 debe ser positivo. ¿Ok? G, el valor de G es positivo, porque acuérdense que ya le puse el signo menos aquí. Y el seno de teta 0, pues evidentemente también va a ser positivo. Y actualmente el valor del seno de teta 0 está comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Quizás en este caso pudiera ser menor que 0 grados, porque estoy en un punto medio, pero no sería un caso muy común. ¿Claro? ¿Sí? Es más, si esto fuera negativo, significaría que la altura máxima sería esta, que empieza a disparar hacia abajo. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver. Y déjame ahora sustituirlo en R. ¿Sí? Entonces, mi segundo paso sería determinar RY por ese valor de tiempo. ¿Ok? Entonces me quedaría que el valor de RY para cuando T es igual a B0 por el seno de teta 0 entre G vendría siendo igual a R0Y más B0 por el seno de teta 0 que multiplica B0 por el seno de teta 0 sobre G menos 1 medio de G por B0 por el seno de teta 0 sobre G al cuadrado. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿En qué me quedaría esta expresión? Esta expresión me quedaría la siguiente forma, me quedaría R o Y, ¿sí? Y aquí, dense cuenta que puedo sacar como factor común B0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 0 dividido entre G, y aquí me quedaría 1 menos 1 medio. ¿Sí? Dense cuenta que estaría 1 medio. Esto es como G cuadrada abajo, y esta G cuadrada quedaría en G cuando lo cancelo con esta G que está en esta parte superior. ¿Sí? Entonces, esta es mi expresión. Me diría que este RY sería mi altura máxima, R máxima. Espérenme, nomás déjenme escribir al final esto. ¿Sí? Esto me quedaría igual a R o Y más B0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 0 sobre 2. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Eso me diría que la altura máxima del proyectil con respecto a esta, acuérdense que mi origen, bueno, aquí lo moví porque acuérdense que hice la figura más pequeña. Este es mi origen de mi sistema coordenado. ¿Sí? Esta es la dirección X, esta es la dirección Y. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me diría que la altura máxima con respecto a este plano, el plano donde eventualmente cae el proyectil, vendría dado por R0Y, que vendría siendo la altura del punto del cual se realiza el disparo, más la velocidad al cuadrado por el seno cuadrado de teta 0 entre 2G. Ah, ok, es cierto. Faltó aquí G. Déjame ponerlo en verde. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ese es mi segundo problema. ¿Sí? En realidad el problema que voy a poner a continuación está sumamente relacionado con el anterior. Vamos a decir que no es otro problema. Allí calculé cuál fue la altura máxima. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser de interés? Calcular cuál debe ser la inclinación del ángulo de disparo para que vamos a decir, la altura sea máxima. Esta es una altura máxima, pero para un ángulo de, no 45 grados. Pero eso después, no coman ansias. Esto sería la altura máxima
para cuando tengo fijo el valor del ángulo de disparo. ¿Sí? Ahora me gustaría saber, vendría siendo también parte de ese mismo problema, ¿sí? Determinar el valor óptimo. Déjenme ponerlo entre comillas óptimo, después se van a dar cuenta por qué. Del ángulo de disparo. Θ0, ¿sí? Para alcanzar la máxima altura. ¿Ok? ¿Verdad? Dense cuenta, la respuesta es relativamente sencilla. Seguramente ustedes han visto documentales de la Segunda Guerra Mundial cuando había bombardeos ya de alemanes en las Islas Británicas o bien de bombarderos británicos y americanos sobre las ciudades alemanas. ¿Sí? Y usualmente cerca de esas ciudades había baterías de cañones antiaéreos. ¿Qué notaron ustedes en los ángulos de inclinación de esas baterías de cañones antiaéreos? ¿Qué notaron? ¿Qué ángulo? ¿Han visto ese tipo de reportajes? ¿No? Sí, eran 5. No, era mucho más. Mira, la persona me hizo una señal así, como 45 grados. Usualmente en esos casos eran casi los 100 grados. ¿Sí? Vamos a decir, para las baterías antiaéreas eran casi verticales. Probablemente eran 80 grados. ¿Okay? ¿Por qué eran 90 grados? Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Bueno, usualmente tenían una forma de que explotaran a cierta altura, pero a veces podía fallar. Entonces, por eso tenían que protegerse. ¿Okay? Pero vamos a hacerlo. Entonces, dense cuenta, de su experiencia saben ustedes casi cuál es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que mi altura máxima, mi RY máxima es igual a RY0 más, ¿qué quedamos? B0 al cuadrado por el seno cuadrado de θ0 entre 2G. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, dense cuenta que esto puede interpretarlo, déjenme ponerlo ahora sí, como RY máxima, como si fuera una función de θ0, que lo es. ¿Sí? Entonces, aquí es un problema de máximos y mínimos de sus clases de cálculo. ¿Sí? Que tengo que hacer, derivar esa expresión con respecto a θ0 igual a 0 y ver cuál es el valor. Entonces, tendría que la derivada de R de Y máxima de θ0 derivada con respecto a θ0 tendría siendo igual 0 aquí. Aquí me quedaría más B0 al cuadrado sobre 2G y aquí me quedaría 2 veces el seno de θ0 por el coseno de θ0. ¿Sí? Y usando entidades trigonométricas, dense cuenta que esto sería igual a B0 al cuadrado sobre 2G, se nos multiplica el seno de 2θ0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tengo que asegurar que si quiero calcular el máximo, que sería un valor crítico, tengo que igualar esto a 0. ¿Okay? ¿Qué cosas podrían ser 0? Dense cuenta, si B0 vale 0, no estoy haciendo un taludo. ¿Verdad? No hay velocidad del espacio. G no puede ser infinito. ¿Claro? Al menos en la Tierra no puede ser infinito, tendría que ser una especie de agujero negro. Vamos a decir, quizás si fuéramos físicos, tratando de explicar cómo es la formación del universo, nos interesaría eso. Afortunadamente no nos interesa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la única opción? La única opción viable es que el seno de 2θ0 sea igual a 0. ¿Sí? Y aquí tendría dos posibles valores. Que 2θ0 fuera igual a 0, o bien que 2θ0 fuera igual a pi. ¿Sí? Nuevamente, si 2θ0 es igual a 0, me quiere que θ0 es igual a 0. ¿Sí? Dense cuenta que si θ0 es igual a 0, significaría que estoy disparando horizontal. ¿Sí? Y significaría que mi altura máxima es esta que tengo. ¿Okay?
Evidentemente esa no me interesa. La que me interesa es esta, donde me diría que θ0 es igual a pi sobre 2. Y si θ0 es igual a pi sobre 2, eso significa que θ0 es igual a 90 grados. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería? Déjame ponerlo así. La RY, y le voy a poner máxima, con máxima mayúscula, porque esta ya era máxima. ¿Está claro? Por esta es máxima entre todas las máximas. Estoy variando mi ángulo de... ¿Qué me quedaría? Me quedaría que sería RY0 más B0 al cuadrado por el seno cuadrado de 90 grados entre 2G. ¿Ok? Y esto me quedaría que estaría siendo igual a RY0 más B0 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si quiero tener una altura máxima, variando mi ángulo de disparo, tengo que poner mi cañón totalmente vertical. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que no lo ponía en vertical precisamente por el hecho de que pudieran fallar el mecanismo de las bombas. Las bombas tenían un mecanismo que a determinada altura explotaba. ¿Sí? Pero si por alguna razón ese mecanismo fallaba, no creo que fuera muy interesante que les cayera la bomba a la misma batería. ¿Okay? Entonces, por eso se protegían, por eso el ángulo, si ustedes revisan esos documentales, nunca es 90 grados, pero es muy cercano a 90 grados. Eso significaba, quizás está mal decirlo, significaba que no les preocupaba mucho lo que pudiera pasar a las poblaciones aledañas, que eso les podían caer las bombas que no vieron fallado y pues, había daños colaterales en su propio país. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya está resuelto. Esta sería como la segunda parte. Ahora voy con el con el problema, sería el segundo problema, el problema 2. ¿Sí? Lo puse en qué color? Azul. Vamos a ver si tengo un azul de funciones. No, seguramente no tengo azul sin información. Dejen ponerlo con rojo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi problema 2? Bueno, dense cuenta, si el problema 1 se trató con altura, ¿cuál se imagina que sería mi problema de alcance? ¿Sí? Entonces, voy a calcular cuál es el alcance máximo, cuál es el alcance máximo que obtiene el proyectil. Parece que en este caso proyectil es sinónimo de partícula. ¿Sí? Ese es mi problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer para resolver este problema? Díganme. Maximizar R. ¿No? No puedo maximizar. Dense cuenta, para la altura trabajé con la velocidad de Y. No puedo trabajar con la velocidad en X porque es constante. ¿Sí? Entonces allí tengo que hacer otro tipo de... ¿El tiempo para la posición El tiempo para la cual la posición es cero. ¿Sí? Es decir, necesito calcular. Y dense cuenta que eso de antemano me dice dos cosas. Esta es una parábola. Pretende hacer una parábola, no es. Lo hice con una curva spline en AutoCAD, pues no es una parábola. Pero dense cuenta que si fuera una parábola también habría otro valor de tiempo que estaría aquí, pero ese valor de tiempo sería negativo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces allí voy a tener que distinguir que ese valor de tiempo no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es determinar, primero, es la primera etapa, determinar cuál es el valor de tiempo, para el cual RY como función del tiempo es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de tiempo para que pase? ¿No me dice bien? Sí, este sería el punto que estoy. El punto de impacto para este valor RY es igual a 0. Entonces voy a usar esta ecuación. Dense cuenta que es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Se podría simplificar mucho si es que hago R o Y igual a R o Y la posición inicial 0.
Pero como estoy tratando de hacer el caso más general, déjenme hacerlo de esa forma. Entonces, tengo que encontrar cuál es la ecuación de R o Y más B0 por el seno de θ 0 por T, después menos 1 medio de G por el tiempo al cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué me daría? Bueno, déjenme hacerlo bueno, usando la ecuación cuadrática, no necesito usar nada más complicado, vendría siendo igual a, creo que me quedaría menos B0 por el seno de θ 0, más menos B0 por el seno de θ 0 al cuadrado. ¿Sí? Después me quedaría menos 4 R o Y, perdón, menos 4 por menos 1 medio de G por R o Y. Y esto sería entre 2 veces menos 1 medio de G. ¿Sí? Bueno, dense cuenta que 1 medio por 1 medio se cancela. Esto lo quedaría de la siguiente forma, como B0 por el seno de θ 0 más menos, bueno, aquí tendría que ser, como lo dividí entre, dense cuenta que abajo voy a poner G, de manera que el signo negativo lo voy a incorporar en el numerador, por eso me queda positivo, y si fuera totalmente muy quisquilloso tendría que ponerlo así. Antes era más menos, ahora tengo que ponerlo menos más. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría B0 por el seno de θ 0 al cuadrado, y después aquí ¿qué tendría? Tendría más 2G por R0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál es el tiempo que estoy buscando? ¿Cómo debe ser el tiempo que estoy buscando? Entonces, ¿con cuál raíz me iría? Es una buena descripción, pero necesito algo un poquito más específico. Tendría que irme con el signo más. Dense cuenta porque el valor de este radicando es mayor que este. ¿Sí? Si uso el signo negativo, me daría un tiempo negativo. Que sería seguramente el tiempo que corresponde correctamente, pero que físicamente no tiene significado. ¿Sí? Entonces, significa que el tiempo que estoy buscando vendría siendo igual a B0 por el seno de θ 0 más B0 por el seno de θ 0 al cuadrado más 2G por R0Y. Y todo esto dividido entre G. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer, voy a sustituirlo en X. ¿Sí? Voy a sustituir ese tiempo en Rx. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, ahora mi pregunta va a ser, ¿cuánto vale Rx como función del tiempo para cuando el tiempo es igual a esa expresión? A B0 por el seno de θ 0 más B0 al cuadrado, B0 por el seno de θ 0 al cuadrado más 2G por R0. ¿Ok? Y todo esto dividido en G. ¿Ok? Bueno, ahora, esto vendría siendo igual a B0 por el coseno de θ 0 y después por este tiempo que vendría siendo B0 por el seno de θ 0 más B0 por el seno de θ 0 al cuadrado más 2G por R o Y. ¿Sí? Y todo esto dividido entre G. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ya aquí las cosas se empiezan a complicar un poquito algebraicamente. Dejen primero revisar si no cometí errores. Y para eso voy a usar esta hoja mapa que después les voy a pasar. ¿Sí? Vamos a ver. Esa sería la expresión. ¿Sí?
A ver, me faltó una cosa, ¿sí se dan cuenta? Me faltó aquí ponerle más ROX. ¿Sí? Esto venía aquí. Sí, disculpen. ¿Sí? Esto debe ser esta expresión, ROX. Y aquí tengo B0 por el coseno de teta 0. Que multiplica B0 por el seno de teta 0 más B0 al cuadrado por el seno del cuadrado de teta 0 más 2pi ROX. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, entonces, bueno, quería saber eso. Ahora, dense cuenta que ya desafortunadamente las expresiones no se prestan para seguir avanzando más. Déjenme hacer lo siguiente. Déjenme hacer mi suposición. Si ROX es igual a 0, si ROX es igual a 0, dense cuenta que pasaría aquí. Si ROX es igual a 0, me quedaría que mi alcance máximo, este vendría siendo mi alcance máximo. Bueno, a veces se le llama R máximo. Yo creo que recuerdan en sus clases de física que se usaba esa expresión. Entonces, si ROX es igual a 0, esto me quedaría que R máxima vendría siendo. Esto cancela, si ustedes se fijan. Esto me quedaría, sacando la raíz cuadrada, sería 2 veces B0 por el seno de teta 0. Entonces me quedaría igual a 2 veces B0 al cuadrado por el seno de teta 0 por el coseno de teta 0 entre G. ¿Sí? Y esto me quedaría igual a B0 al cuadrado sobre G por el seno de 2 teta 0. Aquí estoy usando una identidad trigonométrica. ¿Claro? ¿Sí? Ese sería mi resultado. Ahora, se podrán imaginar, ¿sí?, que todavía puedo hacer lo siguiente. Puedo decir cuál es el ángulo que me proporcionaría el mayor alcance. ¿Claro? ¿Sí? ¿Por qué pasó por qué eliminó el 2R? Porque, disculpa, más bien aquí tengo que suponer que dos cosas. Debía suponer que R o Y es igual a 0. Fue mi equivocación. ¿Sí? Y también, si supongo nada más eso, esto me quedaría más R o X. ¿Sí? Y esto me quedaría como B0 al cuadrado sobre G por el seno de 2 teta 0 más R o X. Sí, ahí me equivoqué. El que tenía que ser igual a 0 no era R o X, sino era R o Y. ¿Está claro? Sí. Ya lo dije. Dense cuenta que también R o X es una variable que no me sirve de mucho, pero la puedo seguir conservando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería mi pregunta? Mi pregunta sería, déjame ponerlo en otro color. Déjame ponerlo, a ver si me permite leer. ¿Cuál es el valor del ángulo de disparo para maximizar R máximo? ¿Sí? O sea, dense cuenta que aquí estoy en cierta forma haciendo dos procesos de maximización sucesivos. Aquí maximicé, encontré el alcance máximo para un valor dado del ángulo de disparo. Y ahora quiero analizar cuál es el valor máximo del ángulo de disparo, cuál es el valor del ángulo de disparo en una situación máxima. Ya nuevamente este es un problema de máximos y mínimos de su clase de matemáticas. Tense en cuenta que esta R máxima en cierta forma es función del teta 0. ¿Sí? Entonces voy a derivar esa expresión con respecto a teta 0. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que la derivada de R máximo en función de teta 0 con respecto a teta 0, ¿cómo vendría dado? Bueno, esto es 0, esto me quedaría B0 al cuadrado sobre G, que multiplica el coseno de 2 teta 0 por 2. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí está correcto? Ok, entonces esto lo igualo a 0. Nuevamente,
B0 no puede ser igual a 0, ya saben ustedes por qué. G tampoco puede ser infinito. Entonces la única condición es que el coseno de 2 teta 0, disculpen, aquí le falta teta 0, sea igual a 0. ¿Qué valores tendría que tener para que el coseno de teta 2 teta 0 fuera igual a 0? Nuevamente tendría dos valores. Primero, que 2 teta 0 fuera igual a pi en 2, pi en 2 es igual a 90 grados, o bien que 2 teta 0 fuera igual a menos pi en 2, que fuera igual a menos 90 grados. Entonces esto me diría que teta 2 sería igual a pi en 4, y pi en 4 sería 45 grados. ¿Sí? Esto otro me diría que teta 0 sería igual a menos pi en 4, y esto sería 45 grados. Nuevamente, aquí las matemáticas les dicen que este resultado es cierto. Tienen que conocer un poquito de interpretación física para darse cuenta que el valor negativo no me serviría de nada. Porque el valor negativo significaría que estaría apuntando en esa dirección. ¿Está claro? Es evidente que ese valor no me sirve. ¿Cuál es el que me sirve? El que me sirve es el de 45 grados. ¿Sí? Y si uso a este 45 grados, y de acá, déjenme escribirlo en la parte superior, porque ya se me acabó el espacio. ¿Sí? Me quedaría que R máxima, con mayúscula, vendría siendo el valor de R máxima. ¿Sí? R máxima, cuando teta 0 es igual a pi en 4. ¿Sí? Esto me daría igual a R0x más B0 al cuadrado sobre G por el seno de 2 por pi en 4. Si tengo el seno de 2 por pi en 4, sería el seno de pi en 2. El seno de pi en 2 sería 1. De manera que mi alcance máximo sería R o X más B0 al cuadrado sobre G. ¿Sí? Dense cuenta que R o X es simplemente cuál es el punto de disparo con respecto a mi origen de mi sistema de referencia, mi sistema coordenado. R o X no es una variable que nos interesa. La parte que nos interesa es esta. Diría que el alcance máximo sería B0 cuadrado. ¿Ok? ¿Claro? Bueno, desde el punto de vista teórico, esto es lo que tengo que explicar del giro parabólico. Como les digo, hay muchas diferentes variaciones sobre el tema. ¿Okay? Entonces, esas variaciones sobre el tema pues, se las tengo que enseñar, pero no, vamos a decir que tengo que hacer un análisis casuístico, de caso por caso. ¿Okay? No hay otra manera de hacerlo. ¿Está claro? Y allí sí, ustedes escojan cuál podemos hacer. Espero que ustedes ya hayan, bueno, les digo, este es mi resultado, por ejemplo, y aquí yo no calculé el valor, este es el valor del alcance máximo que me daba, si ustedes se fijan, me daba R0x más B0 al cuadrado sobre G. Es exactamente lo que tengo. Esta rayita que pongo aquí es una rayita que no propone cuando asumo que la velocidad de 0 es positiva. Porque si la velocidad de 0 no es positiva, no me regresaba algunas simplificaciones. ¿Okay? Entonces, esto todo está en términos algebraicos. Pero una vez que ustedes pueden sustituir los valores numéricos, esta hoja de cálculo les daría para hacer todo lo que